al frente con Perón. Voté por Cámpora y Solano Lima. Para la paz y la liberación, compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solano Lima, los hombres de frente y de Perón. El 11 de marzo de 1973, el país concurre masivamente a las urnas. Al finalizar el escrutinio, la fórmula Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima se impone con más del 49% de los votos. Ante la contundencia de la victoria y pese a no llegar al 50% que marca la ley, los militares aceptan el triunfo del peronismo. En consecuencia, el 25 de mayo de 1973, Héctor Cámpora, el tío, como lo llaman sus seguidores, asume como presidente. Bueno, hoy se cumplen 44 años, ¿no?, de esa gran victoria del peronismo después de 18 años de proscripción, y queríamos compartir este ratito, estos minutitos, con José Pablo Feynman, creo yo nuestro filósofo favorito. Creo que no, es unánime. Absolutamente. José Pablo Feynman, ¿qué tal? Muy buenas gracias por estar en contacto con La Nación. Fernando Martínez lo saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Imagino que le provocó algo volver a escuchar el spot publicitario de la campaña de José de Cámpora y Solano Lima. Sí, en realidad no lo recordaba. Me trajo el recuerdo, por supuesto. Cuando uno lo escucha de nuevo se acuerda. Claro. Y bueno, fue un día, el 11 de marzo fue un día de grandes esperanzas, porque grandes esperanzas que se verían terriblemente truncadas con el tiempo. Pero en ese día nadie sabía lo que habría de venir. Sí. Así que todos festejaban, sobre todo la juventud, ¿no? La juventud de superficie, porque había una juventud, bueno, esto es entrar en varias disquisiciones, pero yo siempre remarco que yo era un profesor de filosofía ya, sí, y la juventud a la que pertenecía era una juventud de superficie que no tenía ligazón alguna con la guerrilla, ¿no? De todos modos, en 18 años de proscripción se había generado una respuesta violenta, lo cual no es responsabilidad de los violentos, sino de los que crean la violencia. Claro. Y bueno, el 11 de marzo se acababa con la proscripción del peronismo, aunque Perón no se había podido presentar como candidato. ¿Cómo se levantó usted ese día, José Pablo? Sí. ¿Cómo se levantó usted ese día? Era 11 de marzo de 1973, o sea, queremos intentar sentir lo que sentía un muchacho peronista ese día tan especial. Una gran alegría, una gran alegría. En realidad, sí, era una gran alegría. Era un día, no como todos. Yo recuerdo que yo tenía un auto entonces, sí, y pasé a recoger al cura Domingo Bresi, sí, y mientras íbamos por el puente Pacífico, yo le dije, se está empezando a respirar un aire distinto. No, me dijo él, ya se respira un aire distinto. Se respiraba en efecto un aire distinto. Era la esperanza. Tenía que volver Perón todavía. Claro. Y Perón volvería para troncar todas las esperanzas, ¿no? Porque haría un giro violento hacia la derecha. Pero bueno, esto no lo sabíamos el 11 de marzo del 73. Y en verdad creíamos que la historia era nuestra. Yo recuerdo que un compañero se había ido a París a estudiar estructuralismo, y yo le mandé una carta y le dije, volvé aquí, donde pasa la historia. Qué bárbaro. Qué locura, ¿no? Qué bárbaro. Se sentían protagonistas. Protagonistas de la historia universal, digamos. Así es, la historia pasaba por aquí. Tal es así que eso dificultó, por ejemplo, mis estudios del idioma inglés. Dejé de estudiar inglés. ¿Para qué estudiar inglés? Que ellos estudiaran castellano. Que era el lenguaje del momento. Porque era una sensación también de que en América Latina habrían de seguir otros movimientos como el peronista, que ahora asumía la conducción del país por decisión mayoritaria de las masas y de la juventud, ¿no? Ahora, después vendría la jornada triste de Seiza. Sí. Pero ustedes observen qué caracterizaciones tan distintas y hasta crueles se hacen hoy del camporismo.
Porque hoy el periodista estrella de La Nación, por ejemplo, califica a la Cámpora como los nietos de los montoneros. Claro. Es terrible eso, porque la Cámpora no es eso, y la juventud peronista no era montoneros. Exacto. Los que fueron en Ezeiza no fueron montoneros solamente. Hubo muchos movilizados por esa organización, pero fueron 2,5 millones de personas. O sea que las que festejaron el 11 de marzo y el 25 de mayo no eran las formaciones especiales, como las llamó Perón. Muy bien llamadas, ¿no? Formaciones especiales, es decir, para un periodo de la historia. Para el periodo electoral ya no debían ser vanguardia, y esto fue lo que provocó el choque. Las formaciones especiales quisieron ser vanguardia. Claro. Montoneros y Perón, conducción, ¿no? Y bueno, ahí empezaron las divisiones de todo tipo. Pero no el 11 de marzo. El 11 de marzo estábamos todos felices, el sol salía, el sol del 25 también salió. Un hermoso día peronista. Era un gran día peronista. Como un lindo día como hoy, José Pablo, que espero que con su palabra nos vuelva la esperanza en este año tan triste que estamos viviendo. Una juventud peronista que tomó las calles, ¿no? en el 73 ante una falta de respuesta de los sindicatos, de los dirigentes sindicales. No sé si tienen alguna reflexión al respecto con lo que acabamos de vivir, donde hay una ciudadanía que exige que el gobierno cambie las políticas y una dirigencia sindical que parece hacer oído sordo ante las bases. Sí, la dirigencia sindical en aquel entonces fue muy prudente, ¿no? Es decir, pusieron bienvenido General Perón a la patria liberada. La patria no estaba liberada para la juventud con la llegada de Perón. Perón podía llegar y ponerse al frente de la liberación, pero no estaba liberada. No sé si ustedes me siguen en esto, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces los sindicatos, bueno, llega Perón, vamos a negociar mejor. En todo caso, esto era lo que decían. Cuando llega Perón en noviembre del 72, Rucci es el que le pone el paraguas. Sí. Esto se interpretó como que Perón se va a poner debajo del paraguas de la CGT. Claro. Y de los sindicatos, ¿no? Ahora, en esta jornada que acaba de pasar, hay dos interpretaciones. El que da esta interpretación es Carlos Pañi, que es un excelente columnista de la Nación, aunque escribe cosas terribles habitualmente. Sí. Pero dice que reduce toda la jornada de lucha de este marzo de este año. Sí, del 2017. Sí, 2017, la reduce a un Ezeiza geriátrico. O sea, la compara totalmente con Ezeiza y dice que es un Ezeiza geriátrico porque lo protagonizaron los sindicalistas y la juventud de la Cámpora, que son los nietos de los montoneros, con lo cual hay una reducción terrible, pero es una interpretación posible. Es la interpretación que se hace desde la derecha. Claro. Desde la izquierda, lo vi a Víctor Hugo Morales, se hace otra interpretación, que fue la jornada popular, que fue una inmensidad de gente. Ahora, yo pregunto, y esto es bueno que nos lo preguntemos todos para no caer en alegrías fáciles, porque no sabemos si la conducción de los sindicatos va a entrar en una marea de propuestas o en una conducción que propugne propuestas y cambios al gobierno. Este gobierno está logrando más allá del apoyo que todos creemos que podría lograr con la política terrible que está llevando. Entonces, ¿cómo puede ser que no pongan una ficha para el paro? Esto las mayorías que fueron no lo pueden tolerar. Al día siguiente además fue la convocatoria de las mujeres, sí, ni una menos, que también fue maravillosamente multitudinaria y también fue contra Macri. Exacto. Es decir, no hay hechos, hay interpretaciones. ¿Qué interpretaciones se imponen? Las que tienen más poder. Ustedes observen que yo estoy hablando ahora con ustedes y me honra hablar con ustedes, pero ustedes tienen una radio como aguante, ¿no? Resistencia en el aguante, resistencia con aguante. Y es el aguante, pero en La Nación, del día de la nota de Pañi, sacaron una hoja entera anunciando un programa de este periodista en la televisión. Una hoja entera de La Nación. ¿Cuántos programas ustedes hacen? No. Una hora semanal, José Pablo. ¿Cómo? Una hora semanal estamos nosotros. Claro. Bueno, a mí no me va a escuchar nadie, ustedes tampoco. Ojalá, hay gente que va a escuchar, por supuesto. Pero los que se convencen leen eso de La Nación y creen que Pañi es un héroe nacional.
Seguramente. Porque una página de La Nación no la ocupa ni Bartolomé Mitre hoy. No, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pagni? Siempre yo me hago la misma pregunta. ¿Es sincera la intelectualidad de Pagni? ¿Realmente cree eso que escribe? ¿O está siendo cómplice de un armado futuro? ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Sí, perfectamente. Bueno, no hay quien no pertenezca a algo. Pagni pertenece a algo, por supuesto. Pertenece ante todo a los que detestan a la generación del 70. Claro. Porque si no, no diría que estos son que la Cámpora son los nietos de los montoneros. Si no, no tenés una página en La Nación. El fundamentalismo dice camporismo y es increíble. Claro. Pero lo dicen. Cámpora llegó en elecciones libres, hubo una democracia total. Pero bueno, es decir, yo parto de una frase de Nietzsche: no hay hechos, hay interpretaciones. Sí. La interpretación final sobre el acto de 2017 la va a dar el que más poder para imponerla tenga. Y esto es duro, pero también señala una ruta auténtica. No alcanza con protestar en las calles. Hay que tener poder para que esa protesta llegue a las mayorías. Y por mayorías entiendo también las grandes cantidades de personas que pertenecen a la clase media, que son los que le han dado en última instancia el triunfo a Macri ante la irritación insostenible, indetenible que sufrieron ante Cristina, que expresaron ante el liderazgo de Cristina. Exacto. No en vano Cambiemos se puso ese nombre, Cambiemos. ¿Cambiemos qué? Cambiemos a Cristina era. Y toda la clase media fue corriendo y votó a Macri. Exacto. En lugar de Scioli, que era un moderado, por supuesto, ¿no? Pero votó a Macri porque quería votar lo que más rabia le diera a Cristina. Ahora, entonces, sí. Aquí lo tenemos a Macri. Usted, Feynman, comenzó diciendo que el 11 de marzo del 73 era todo alegría, que se limitaba a vivir el momento y que no sabría claramente lo que sucedería después. Ahora uno intenta analizar lo que sucedió quizás en las marchas contra el gobierno y como usted bien dice, ya existen dos visiones, ¿no? Dos interpretaciones, una de la izquierda, una de la derecha. Basándose en su experiencia, un lector, un historiador, un filósofo, ¿se puede predecir qué es lo que va a suceder con Argentina? Porque la verdad que el clima todos percibimos que está caldeado, pero ¿se puede saber más o menos qué es lo que va a suceder? Mira, de acuerdo a los vientos que corren, todo está girando a la derecha. Es una etapa gris, digamos. Porque el mundo también, Inglaterra, Francia, Italia, está girando a la derecha. Y el resto es el fundamentalismo, que yo no analizo porque es otra cosa. Sí. Pero Occidente, digamos, Donald Trump, Macri aquí, la elección de Lenin, el candidato de Correa, que además se llama Lenin, es un nombre fuera de tiempo, ¿no? Excelente. Pero desde la caída del muro, el neoliberalismo no ha hecho sino avanzar. Y aquí juega con viento a favor. Decir que lo único que me hace entrever que esto no podría durar de la misma manera es la fecha eleccionaria de octubre. Claro. Y hay gente junto a Macri más lúcida que él, por ejemplo la gobernadora Vidal de Buenos Aires, que le dice: bajá el ajuste, bajar la inflación, porque en octubre no ganamos ni locos así. Más o menos supongo que esto le dirá, no es porque lo sepa. Sí. Pero, en efecto, las elecciones de octubre van a obligar a Macri a incurrir en alguna manera en el populismo, que él tanto odia, pero que va a incurrir en eso porque si no va a perder apabullantemente. El ministro de Hacienda y Finanzas, por ejemplo, Duhovne, ya dijo que no se va a dejar llevar por las elecciones por tratarse de un año electoral, es decir, la política económica es esta y no la vamos a modificar. Yo me pregunto, ¿realmente influye las elecciones legislativas en el rumbo de un gobierno que evidentemente es completamente antiimpopular? O sea, no es demagogo para con la gente. No, es antipopular, sí. ¿Les importa acá realmente? Acá habría una lucha o un enfrentamiento entre la provincia de Buenos Aires con su gobernadora, que dice: paren con el ajuste porque si no, no ganamos en octubre, y el Ministerio de Economía. Los economistas, la economía es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas.
Esto dicen los analistas políticos. Y los economistas quieren la macroeconomía y la balanza de pagos, que eso esté bien, el resto no importa. Pero los políticos saben que para seguir gobernando tienen que ganar las elecciones. Si se implementa lo del economista Duhovne, bueno, no sé, eso se completa con represión, es la única manera. Y represión no sé si van a poder hacer, porque la gente en la calle es demasiada ya. De modo que es muy posible que el político Macri y su político Durán Barba, que también es muy político, le digan a los economistas, bueno, miren, el ajuste lo vamos a tener que esperar por unos meses. Si ganamos en octubre, seguimos ajustando y hambreando al pueblo. Y bueno, hubo un montón de volantes que decían Macri igual a hambre. Sí. Esto se va a ir afirmando si hasta octubre no cambian alguna política económica. No digo que la van a cambiar porque sean buenos, la van a cambiar por necesidad. Después es muy posible que vuelvan a lo mismo, ¿no? Sí. José Pablo, ¿Qué piensan ustedes? le pido una interpretación ante lo siguiente, José Pablo, hablando de la gobernadora Vidal y de las elecciones de octubre. Todos vimos el 1 de marzo al lado de Marcos Peña Duhalde, y no sé si escuchó unos días antes, cuando Macri estaba en Madrid, una entrevista que le hizo Vargas Llosa, donde a mi interpretación se derrochó un antiperonismo y gorilismo tremendo. Ante el asombro de Vargas Llosa, Macri dice: a mí la Argentina tuvo un hombre que no lo supimos aprovechar. Yo siempre le digo a mi equipo que no se asuste, pero el tercer Perón fue un hombre importante. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué interpretación tiene al respecto sobre Macri y su tercer Perón y Duhalde al lado de Marcos Peña? Bueno, yo tengo todo un libro, el tomo 2 de mi peronismo, de mi libro Peronismo, Filosofía Política de una Persistencia Argentina. Todo el segundo tomo está destinado a criticar al tercer Perón. Macri debe estar de acuerdo con el tercer Perón, porque el tercer Perón vino a descabezar a la juventud peronista. Y en efecto lo hizo, levantó todo el aparato represivo, echó a gobernadores democráticos elegidos en las provincias, el Cordobazo, el Navarrazo, por ejemplo, no Cordobazo, el Navarrazo, que fue un levantamiento armado de un comisario que echó por tierra al gobierno de Obregón Cano y a Tilio López, al que luego la AAA mató con 81 balazos. Si Macri dice que ese va a ser su tercer Perón, bueno, no, por favor, porque el tercer Perón es López Rega, Isabelita y la AAA. Así que, de modo que el tercer Perón duró muy poco, además, se murió muy rápido. Sí. Y se murió en un día con un discurso del 12 de junio del 74, en el cual prometía no ceder ni a la izquierda ni a la derecha tampoco. De modo que Perón en ese momento se muestra abierto para un cambio de rumbo. La muerte se lo impide. Así que, digamos, que Macri diga que el tercer Perón hay que valorarlo, a mí me estremece, digamos, me preocupa mucho, porque el tercer Perón es el peor de los Perones. El primero es el de la justicia social, el segundo es el del exilio y el tercero es el de la represión y el de todo en su medida y armoniosamente, y las 20 verdades peronistas son lo que somos. No han cambiado nada, ninguna bandera reemplaza las 20 verdades peronistas. Con esto descabezaba a todo un movimiento que lo había llevado de nuevo al gobierno, ¿no? Para cerrar cerrar estamos hablando con José Pablo Feynman, filósofo, escribe también habitualmente las contratapas de Página 12, la verdad que es muy gustoso leerlo. Para ir cerrando, no le queremos quitar más tiempo, Feynman. Tampoco, está bien. ¿Cómo cree usted que sería el cuarto kirchnerismo? Me mataste con eso. ¿Cuál sería el cuarto? Mi pregunta es esa, o sea, ¿existe el temor de que se reproduzca la historia y que quizás nos termine defraudando a todos nosotros, que quizás estamos viviendo lo que usted vivió en el 73, que uno espera que vuelva Perón, que uno no sabía cómo iba a ser? Todo va a ser maravilloso. ¿Para usted va a ser maravilloso? No existe lo maravilloso, no seamos niños, digamos, ¿no? Nosotros éramos muy jóvenes, ahora ya, yo por lo menos no. Lo maravilloso no existe, ni en la vida ni en la historia. Existe lo bueno, lo que se puede conseguir luchando, perseverando, persistiendo. No sé, el kirchnerismo está en una grave crisis. Primero que su líder principal se murió, como se murió Perón en el 74. Y después que
Cristina y su candidato no ganaron las elecciones del 86, del 2016, perdón. Sí. O sea que nadie puede predecir el futuro, nadie puede predecirlo. Ya Hegel decía, la filosofía no es edificante ni predice el futuro. Y el gran error que tuvo Marx, por ejemplo, fue predecir el futuro. El proletariado va a instalar una sociedad sin clases, etcétera, etcétera. Se equivocó gravemente en eso. De modo que yo no sé decirles. Si ustedes quieren un cuarto kirchnerismo, tendrán que luchar por él. Pero una cita de Walter Benjamin, y disculpen tantas citas. Walter Benjamin dice: nada perjudicó más a la clase obrera alemana que creer que nadaba a favor de la corriente. Esto trajo a Hitler. De modo que no hay que creer que uno nada a favor de la corriente, porque no hay una corriente. La historia no se repite, siempre es distinta, y esto la torna apasionante. Pero no hay una corriente, hay que hacerse duro y asegurarse que el futuro no está asegurado para nadie. Ni el triunfo ni el fracaso tampoco. La lucha constante, sí. Bueno, espero que les haya gustado. una clase nos dio, la verdad que hay que pagar la cuota. Espectacular, José Pablo. Extraordinario, nos quedamos todos con la boca abierta. Le agradecemos estos minutos de reflexión. Seguramente esta nota la vamos a estar subiendo para que la escuche la mayor cantidad de gente posible. Este mensaje de que si queremos un kirchnerismo, yo me quedo con ese título, si queremos un cuarto kirchnerismo, somos nosotros, ¿no?, quienes tenemos que luchar por ello. Somos protagonistas de la historia, pero la historia no existe para colmar nuestros deseos. Eso creíamos nosotros en el 73. Claro. La historia marcha al socialismo, la historia está hecha para que en ella se cumplan nuestros deseos y nuestros sueños. No es así. Hay que vivir con esa certidumbre. Si podemos vivir con la certidumbre de la muerte, no digan que no podemos vivir con la certidumbre de que el futuro no está asegurado para nadie. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Feynman. Bueno, un gran abrazo para todos ustedes. Un saludo muy grande, otro abrazo grande. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a José Pablo Feynman. La verdad estamos todos con la boca abierta. Nos encantó haber hablado, un lujo que nos pudimos dar en La Noción, en este nuevo programa a través de Radio Con Aguante.